Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un resumen de la unidad de lo que hemos visto hasta la semana pasada. Como es un resumen, no va a ser algo tan en profundidad como las clases, sino que es solamente como para tener una idea de lo que hemos visto y lo que ustedes deberían conocer ya hasta este momento. Bueno, comencemos, ¿cierto? Lo principal, lo primero que vimos, ¿cierto? Fue los tipos de mezcla, luego del repaso. Y dijimos que habían dos tipos de mezcla. Las mezclas del tipo homogéneas y las mezclas del tipo heterogéneas. Homogéneas van a ser las mezclas en las cuales nosotros no podamos ver, ¿cierto? A simple vista, los componentes que forman parte de esta mezcla. ¿Ya? Y una mezcla heterogénea va a ser en la que nosotros sí vamos a poder determinar a simple vista los componentes de la mezcla. Por ejemplo, tenemos, o dijimos, ¿cierto?, agua y aceite como un ejemplo de mezcla heterogénea y eh, alcohol con agua para un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Ya? También recordemos que las mezclas no necesariamente van a darse solamente en fases acuosas. Existen mezclas en fases gaseosas y en fases sólidas. Y también pueden existir mezclas que contengan dos fases o dos estados de la materia diferentes. Por ejemplo, agua y tierra, donde, ¿cierto? Tenemos un componente sólido y un componente líquido. Recordemos que las mezclas van a ser la unión de sustancias en las cuales no se lleva a cabo o no hay o no se produce una reacción química, ni en las homogéneas ni en las heterogéneas. No existe una reacción química y eso es súper importante cuando estudiemos este tipo de sustancias debido a que debemos ser capaces de diferenciar lo que es una reacción química o ¿cierto? Y una mezcla como tal. Eh, Dijimos también que las mezclas homogéneas también se conocen en fase acuosa, se conocen también con el nombre de soluciones o disoluciones químicas. Y teníamos ciertos tipos de soluciones acuosas. Teníamos en las cuales, ¿cierto? Nosotros encontrábamos dos componentes. El soluto, que era el que se encuentra en menor concentración y que va a disolverse, ¿cierto? En el solvente o disolvente, que es el que se encuentra en mayor proporción y que va a ser el que contenga y esparza, ¿cierto?, las moléculas del soluto. Dijimos que habían tres tipos de soluciones acuosas: la insaturada, la saturada y la sobresaturada. Y disculpen que no me había dado cuenta que esta imagen tiene un grave error. Ahí sí. Eh, bueno, acá nosotros deberíamos ver, ¿cierto? Podríamos ver precipitado. Ya, este es un error que aparece mucho y aquí tal vez puedan encontrar ciertas diferencias en las definiciones, pero químicamente, ya, y lo que nosotros vamos a trabajar es que una solución insaturada va a ser en la cual todavía es una solución que aún puede seguir disolviendo mayor cantidad de soluto. Ya se vería un vaso, si lo podemos decir, se vería un vaso transparente, perdón, y podríamos seguir agregando solutos, ¿cierto? Porque todavía no alcanzamos el punto máximo de solubilidad. En una solución saturada alcanzamos el máximo punto de solubilidad del soluto, por lo tanto, si agregamos más, vamos a tener precipitado en el fondo. ¿Ya? Es cuando llegamos al punto máximo de lo que podemos disolver. Y en la disolución sobresaturada es cuando pasamos ese punto. Pero, y aquí es donde está el tema, porque yo les digo que esta imagen está mala, es porque cuando nosotros tenemos una solución sobresaturada, nosotros agregamos un factor externo que va a permitir que se solubilice una mayor cantidad de soluto en el solvente. O sea, yo agrego más para que siga disolviendo. Si no solubiliza, no forma parte de la solución. Por lo tanto, si hay precipitado, ese precipitado, ¿cierto?, no forma parte de esta solución sobresaturada porque no se está disolviendo. Es un precipitado, ¿ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto?, una mezcla con una fase sólida también,
que sería esta sobresaturación. Entonces, este factor externo normalmente se usa en un aumento de la temperatura para aumentar la solubilidad, ¿ya? Y es lo que nosotros hacemos cuando agregamos azúcar, ¿cierto? A un café. Si ustedes agregan 2 cucharadas de azúcar al agua, les va a costar bastante solubilizarla, pero si calientan el agua, se solubiliza mucho más fácil, porque aumentamos la capacidad que tiene el agua para solubilizar el azúcar. Eso es una solución sobresaturada porque está solubilizando más de lo que puede, no porque hay precipitado. Cuando tenemos precipitado, hablamos de una solución saturada, de la cual se superó el punto de saturación, pero no está solubilizando más. Por lo tanto, no puede ser una solución sobresaturada. En la sobresaturada, nosotros deberíamos ver lo mismo que en la insaturada, que no hay precipitado. ¿Ya? Y eso se debe a que nosotros agregamos un factor externo, como puede ser la temperatura o podría ser la presión, o se utilizan otros métodos. ¿Ya? Pero es importante y que les quede súper mega claro, sobresaturada solubiliza todo, ¿ya? A través de un método externo. Y la saturada es cuando se alcanza el punto máximo de solubilidad. Por lo tanto, si agrego más, podría haber precipitado, pero eso es una solución saturada, no sobresaturada. Continúo. ¿Qué es lo que hace que las cosas se solubilicen? Primero, la polaridad o apolaridad que pueda tener la solución y todos los tipos de interacciones no enlazantes que pueda presentar el soluto con el solvente. ¿A qué me refiero con la polaridad? Nosotros en la clase hablamos de lo que era polaridad, ¿cierto? Y es cuando se concentra la densidad de electrones, o sea, los electrones que tiene la molécula se van más hacia un lado de la molécula que al otro. Eso, ¿cierto? Genera una supuesta carga negativa a un lado y supuesta carga positiva al otro. Eso es polaridad, ¿ya? Porque hay un polo positivo donde faltan electrones y un polo negativo donde hay muchos electrones, ¿ya? Eso es polaridad. Entonces, ¿cuál es la regla? Que polar se solubiliza en polar y apolar se solubiliza en apolar. ¿Qué es apolar? Todo lo que sean lípidos, las grasas, los compuestos orgánicos, normalmente son apolares, ¿ya? Y los demás, ¿cierto? Los iones, las sales, son compuestos del tipo polares, ¿ya? Por eso el agua se dice que es el solvente universal porque tiene una constante muy alta para la solubilización de todos estos compuestos. Interacciones no enlazantes. Dentro de estas vamos a tener todo lo que sean las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, los puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. Todos esos pertenecen a los tipos de interacciones no enlazantes y llevan ese nombre porque justamente si bien hay una interacción, esta interacción no forma un enlace, ya sea metálico, iónico o covalente, no se forma, ¿ya? Por eso son interacciones no enlazantes. Dentro de las más importantes fuerzas no enlazantes que podemos encontrar son las interacciones del tipo dipolo-dipolo, que es cuando estos polos positivos y negativos interaccionan con otro. Obviamente un polo positivo va a interactuar con uno negativo y uno negativo con uno positivo, ¿cierto? Y lo que se conoce como puente de hidrógeno o con el nombre real, ¿cierto? Que es hidrógeno intermolecular, ¿ya? El hidrógeno intermolecular o fuerza por hidrógeno intermolecular o enlace de hidrógeno intermolecular es cuando justamente los hidrógenos interaccionan con pares de electrones que tenemos en los átomos de otras moléculas y que están libres. Entonces generan también un polo negativo porque hay una densidad de electrones que pueden interactuar con el polo positivo de los hidrógenos que son, ¿cierto? Que normalmente entregan los electrones al otro átomo que compone la molécula. Entonces, por ejemplo, en el agua tenemos mucho de este tipo de interacciones, pues que porque estos dos hidrógenos van a interactuar con oxígenos que estén cerca, ¿ya? Entonces ese es la interacción por hidrógeno intermolecular, donde ese hidrógeno, ¿cierto?, interactúa con el oxígeno, podría ser nitrógeno, podría ser azufre. Lo importante es que tiene
un par de electrones no enlazantes y eso permite, ¿cierto?, que el hidrógeno pueda interactuar. La naturaleza de las soluciones, ¿cierto?, las podíamos dividir si formaban o no formaban electrolitos. Recordemos que el electrolito es una sustancia que en solución acuosa libera cargas eléctricas efectivas, ¿ya? No como en el caso de los dipolos. ¿Por qué? Porque ahí la molécula sigue siendo neutra, solamente que los electrones se van más hacia un lado de la molécula. Entonces, un electrolito, ¿cierto?, es que genere cargas en una solución acuosa. Si no lo genera, se conoce como una solución no electrolítica, y si lo genera, se conoce como una solución electrolítica. Si se ioniza completamente, o sea, toda la molécula se separa en iones, se conoce como un electrolito del tipo fuerte. Si por el contrario no todas las moléculas del soluto se solubilizan, se conoce como un electrolito del tipo débil, ¿ya? Por último, los otros factores que modifican la solubilidad, como ya les había mencionado, son la temperatura, que la temperatura aumenta la solubilidad cuando tenemos líquidos, ¿cierto? Permite que se solubilicen mejor los componentes sólidos y hace que los gases escapen del recipiente debido, ¿cierto?, a la acción de la cinética de las moléculas. Suben, ¿cierto?, y escapan del recipiente, por lo tanto disminuye la solubilidad de los gases en fase acuosa, aumenta la de los sólidos y disminuye la de los gases. Por otro lado tenemos la presión, y la presión, a mayor presión, ¿cierto?, tenemos un aumento de la solubilidad de los gases, especialmente de los gases, ¿cierto?, en las soluciones acuosas. No afecta casi nada a los sólidos y afecta muy poco a los líquidos. Eso es lo mínimo que nosotros deberíamos saber en esta unidad. Espero que tengan una excelente semana. Adiós.